Ahora analizaremos otro recurso ordinario que opera por el simple inconformismo de la parte frente a la decisión tomada por el juez y sería recurso de apelación. La intencionalidad de recurso de apelación es que la decisión tomada por el juez sea revisada por su superior jerárquico, a efectos de que éste la modifique o la revoque completamente. Por lo tanto, este recurso ordinario, a diferencia de recurso de reposición, sí genera lo que llamamos una segunda instancia. La reglamentación de recurso de apelación se encuentra a partir del artículo 320 del Código General del Proceso y su procedencia y su trámite están reglamentados a partir del artículo 321, 322 y siguientes. Ahora entonces vamos a remitirnos a los artículos pertinentes para dar explicación suficiente. Artículo 320. Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante. ¿Para qué? Para que el superior entonces revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia. Respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71. Entonces lo primero que hay que acotar al respecto es que como esto está generando una segunda instancia, el recurso de apelación solamente procederá en aquellos procesos que sean de primera instancia. Y para saber cuáles son los procesos que son de primera instancia, pues entonces tenemos que remitirnos a la competencia funcional de los jueces. Recordemos que el artículo 17 del Código General del Proceso indica cuáles son los procesos que conocen los jueces civiles municipales en única instancia. Por lo tanto, ese artículo los procesos mencionados en ese artículo no aplican para este recurso, o este recurso no aplica en esos procesos. En cambio, el artículo 18 del Código General del Proceso sí dice cuáles son los procesos que adelantan los jueces civiles municipales en primera instancia. Entonces, como esos son de primera instancia, en ese caso, sí se puede interponer recurso de reposición en esos de apelación, perdón, en esos procesos. Y la segunda instancia entonces sería el juez del circuito, juez civil del circuito. O juez de familia del circuito tratándose de los procesos de sucesión de menor cuantía. Ahora, también encontramos la competencia de los jueces civiles del circuito en primera instancia, básicamente en el artículo 20 del Código General del Proceso. Esos procesos que adelantan en primera instancia, en ellos también se puede interponer recurso de apelación. Y la segunda instancia sería el Tribunal Superior del Distrito Judicial en sala de decisión civil. Y también tenemos que recordar que el artículo 22 habla de la competencia que tienen los jueces de familia del circuito en primera instancia. Entonces en ellos también se puede interponer el recurso de apelación
para generar la segunda instancia, que sería el Tribunal Superior del Distrito Judicial en sala de decisión civil, si no hay sala de familia, porque si hay sala de familia sería la sala de decisión en familia. Ya entonces, haciendo recorderis de la competencia funcional de los jueces, entonces miremos contra qué tipo de providencias procede recurso de apelación. Y lo primero que hay que acotar es que el recurso de apelación, en principio, solamente opera contra sentencias emitidas en procesos de primera instancia. Y así lo establece el artículo 321. Son apelables las sentencias de primera instancia, obviamente salvo las que se dicten en equidad. No obstante, el artículo 321 trae unas excepciones. Y cuando hay excepciones es que frente a algunos autos interlocutorios se puede interponer esto que llamamos el recurso de apelación. Ahorita los voy a mencionar, son 10 autos interlocutorios que son susceptibles de recurso de apelación, pero antes de mencionarlos es muy importante precisar que al ser autos interlocutorios lo primero que se tendrá que interponer sobre ellos es el recurso de reposición, para que el mismo juez de primera instancia que lo dictó lo revoque o lo modifique. Y en subsidio ahí sí se interpone recurso de apelación. Es decir, que en caso tal de que el juez no te acepte el recurso de reposición, es decir, que interpuesto el recurso de reposición contra estos autos, que ahorita voy a mencionar, el juez no revoque o no modifique su decisión, entonces que le dé trámite a recurso de apelación, que ahorita voy a hablar de cuál es el trámite. Entonces, estos 10 autos que voy a mencionar son autos interlocutorios, sobre los cuales, a título de excepción, se puede interponer recurso de apelación. Ahora, ¿por qué título de excepción? Porque en principio el recurso de apelación está diseñado para operar sobre o contra sentencias de primera instancia. Esos autos susceptibles de recurso de apelación serían los siguientes. Primero, el que rechace la demanda, su reforma o la contestación a cualquiera de ellas. Segundo, el que niegue la intervención de sucesores procesales o de terceros. Estos no los voy a explicar porque ya han sido explicados en clases anteriores. Es decir, cuando el juez rechaza la demanda, que recuerden que es por falta de jurisdicción, competencia o caducidad de la acción, ya sabemos la oportunidad que tiene el demandante para reformarla y ya hemos hablado también de la contestación de la demanda. Tampoco me voy a pronunciar sobre el auto que niegue la intervención de sucesores procesales o terceros porque ese tema ya está explicado. Tercero, el que niegue el decreto de la práctica de medios probatorios. Obviamente es un auto que está perjudicando a alguna de las partes notoriamente porque con base en las pruebas es que el juez va a tomar una decisión. Y es tan importante esto que si el juez te niega la práctica de un medio probatorio, obviamente tendrá la posibilidad de interponer recurso de reposición y en caso tal de que te la siga negando, en subsidio que se tramite apelación. Cuarto, el que niegue total o parcialmente el mandamiento de pago y el que rechace de plano las excepciones de mérito en el proceso ejecutivo. Entonces, recuerde que los procesos ejecutivos, cuando la demanda cumple con todos los requisitos, el juez no está llamado a admitirla, sino de una vez a librar mandamiento de pago en contra del demandado. Entonces, si te está negando total o parcialmente ese mandamiento de pago, prácticamente lo que está haciendo es, te está negando todas las pretensiones y en ese orden de ideas, frente al demandado no se está cobrando absolutamente nada. Entonces es tan importante esto que
sobre él es susceptible de recurso de apelación, obviamente. Y si el demandado propone excepciones de mérito y se la rechazan de plano, pues entonces prácticamente esto lo que está dando tránsito es a una sentencia. Entonces en ese sentido sí es importante permitir sobre el recurso de apelación. Quinto, el que rechace de plano un incidente y el que lo resuelva. Recuerde que son procesitos dentro de un proceso, entonces el juez estaría negando el adelantamiento de un proceso, así sea un procesito. Y en ese caso, pues, se estaría negando un acceso a la administración de justicia y por lo tanto es tan importante y tan relevante el asunto que amerita recurso de apelación. Sexto, el que niegue el trámite de una nulidad procesal, el que la resuelve. Recuerden pues que es tan importante que el juez vaya adelantando el proceso en cumplimiento de todos los formalismos y saneándolo a efectos de evitar después alguna nulidad total del proceso. Entonces es tan importante este tema que si te llega la solicitud de una nulidad procesal o resuelve sobre declarando la nulidad de un proceso, pues obviamente sobre tan importante es el tema que se permite recurso de apelación. Séptimo, porque el que causa le ponga fin al proceso. Octavo, el que resuelva sobre una medida cautelar o fije el monto de la caución para decretarla, impedirla o levantarla. Autos interlocutorios en estos casos. Porque si te niegan, por ejemplo, una medida cautelar, pues la medida cautelar es tan importante en un proceso ejecutivo que es que sin ella no tendría sentido adelantarlo. Porque si no, el bien que se pretende, por ejemplo, embargar, mm, al no embargarse va a salir de manos del deudor a través de una simulación que eventualmente llegue a ser. Entonces es tan importante este tema que sobre él se puede interponer recurso de apelación. Noveno, el que resuelva sobre la oposición a la entrega de bienes, el que la rechace de plano. Y décimo, los demás expresamente señalados en este código, que es un tema ya analizado en el curso de procesal civil especial. Entonces, si vemos algo en común en estos 10 tipos de autos sobre los cuales se puede interponer recurso de apelación, es que son de trascendente importancia. Son trascendentales, van a, van a tener alguna injerencia en el proceso de mucho talante, entonces sobre ellos sí amerita interponer recurso de apelación, siempre y cuando el proceso sea de primera instancia, y por lo tanto entonces ahí podemos decir que la excepción a que solamente el recurso de apelación procede sobre sentencias es válida. Ahora, entonces, ¿qué pasa contra los demás autos que sean interlocutorios? No estos, sino otros autos que sean interlocutorios. Pues sobre ellos se podrá interponer el recurso de reposición, que ya habíamos analizado anteriormente. Ahora, el artículo 322 del Código General del Proceso, voy a él, nos habla de la oportunidad, requisitos y acto seguido, los siguientes artículos nos indican cuál es el trámite a seguir. Pero entonces, para que me puedan entender, me he dispuesto a desarrollar un cuadro sinóptico sobre el recurso de apelación. Ofrezco disculpas por andar pasando diapositivas, pero entonces ya voy a llegar, espero llegar rápido a él. Aquí entonces tenemos recurso de apelación. Recordemos que solamente el recurso de apelación procede en procesos que sean de primera instancia, como ya lo expliqué. Y como procede contra algunos autos y obviamente procede contra las sentencias, lo primero que voy a explicar es cómo se tramita el recurso de apelación contra autos. ¿Cuáles autos? Los 10 autos que menciona el artículo 321 del Código General del Proceso. Y posteriormente pues hablaré de cuál es el trámite de recurso de apelación ya pero contra sentencias. Entonces primero hablemos de el recurso de apelación contra alguno de esos 10 autos del artículo 321 del Código General del Proceso. Los pasos serían, en términos generales, la interposición, luego la sustentación, tercero, la concesión, cuarto, la oposición de la contraparte, quinto, me equivoqué, perdón, remisión al superior, sexto,
la admisión por el superior y decisión obviamente, y séptimo, la comunicación al juez de primera instancia. Entonces hablemos de la interposición de recurso de apelación contra un auto de los que reglamenta el artículo 321 del Código General del Proceso. Volvemos al mismo tema que hemos venido analizando. Si el auto llamado a apelarse se emitió dentro del desarrollo de una audiencia, pues entonces el perjudicado inmediatamente dentro de la misma audiencia y de manera verbal tendrá que interponer el recurso. Para interponerlo basta decir que se presenta recurso de apelación respecto a la decisión tomada en ese auto. Ahora bien, si el auto a apelar fue emitido por el juez por fuera de una audiencia, entonces una vez sea notificado por estados, al día siguiente empiezan a correr 3 días hábiles para que la parte perjudicada interponga el recurso de apelación. Ahora, ¿cuándo y cómo se sustenta? Es decir, se explica el inconformismo sobre el auto sobre el cual se apeló. También depende de si se está en desarrollo de una audiencia o por fuera de ella. Si el auto sobre el cual se interpone el recurso de apelación fue emitido durante el desarrollo de una audiencia, entonces la sustentación de ese recurso de apelación se tiene que hacer inmediatamente en la audiencia. Pero también el artículo 322 dice que podrá también sustentarse por escrito dentro de los 3 días siguientes a la notificación del auto que se impugna. Esto para recurso de apelación contra autos. Muy diferente a recurso de reposición sobre autos, porque ese sí tiene que interponerse sí o sí en la misma audiencia. Ahora, volvemos a lo mismo. Si el auto sobre el cual se interpuso recurso de apelación se emitió por fuera de una audiencia, en el momento en que quien interpone recurso de apelación lo haga, tendrá que sustentarlo. Es decir, dentro de los 3 días siguientes a la notificación del auto que se impugna. Les coloco el ejemplo. En audiencia, el juez emitió un auto apelable. ¿Qué tiene que hacer el perjudicado? Interponer el recurso de apelación. Y lo sustenta. O ahí en la misma audiencia verbalmente o entre los 3 días siguientes. Eso lo dice el artículo 322. Ahora, supóngase que el juez emitió un auto apelable por fuera de audiencia. Lo notifica por estados. Y dentro de los 3 días siguientes, el afectado interpone recurso de apelación contra ese auto. Pues inmediatamente en el escrito de interposición tendrá que sustentarlo. Pero la sustentación no es, digámoslo, muy técnica que digamos, simplemente basta con explicar las razones por las cuales se encuentra inconforme. Recuerde que es un recurso ordinario y no tiene que acaecer alguna circunstancia especialísima, simplemente exponer las razones del inconformismo. Ahora vamos al tercer paso. Supongamos que se cumplen con todos los requisitos para interponer recurso, es decir, primero, es un auto apelable. Segundo, se interpuso dentro del término oportuno. Y tercero, se sustentó, se fundamentó, se explicó también dentro del término oportuno. Entonces, ¿qué pasa? Volvemos a lo mismo. Si todo se está desarrollando durante una audiencia, entonces el juez inmediatamente lo tendrá que conceder.
y al concederlo, inmediatamente le va a dar traslado a la contraparte para que la contraparte se pronuncie. Vuelvo al tema. El juez toma la decisión a través de un auto apelable en audiencia. Inmediatamente el perjudicado interpondrá y sustentará el recurso de apelación. El juez se lo concede a través de un auto que se notifica ahí mismo en la audiencia por estrados y ahí mismo le da traslado a la contraparte para que la contraparte se pronuncie. Ahorita miramos eso. Ahora, si te está desarrollando es por fuera de audiencia, si se emitió el auto por fuera de audiencia, recordemos, se notifica por estados y al día siguiente empiezan a correr los 3 días hábiles para que el afectado interponga recurso de apelación y lo sustente inmediatamente. Entonces, supóngase que así lo hizo. Entonces, ¿qué va a hacer el juez? Mediante otro auto lo va a conceder y lo va a notificar por estados y a partir del día siguiente tendrá la contraparte 3 días hábiles para pronunciarse. Así lo dice entonces este paso cuarto, que sería la oposición de la contraparte. Por escrito, entre los 3 días siguientes a la notificación del auto que otorgó o concedió pues el recurso y otorgó traslado. Una vez entonces el traslado a la contraparte finalice, el juez tiene la obligación de remitir el expediente o el caso a su superior jerárquico. Y una vez lo reciba el superior jerárquico, este va a volver a hacer otro examen preliminar. Va a analizar si en verdad el juez de primera instancia lo debe haber concedido o no. Si el juez superior no lo considera viable, es decir, considera que el superior no debió haberlo concedido, ni debió habérselo remitido, entonces lo inadmite y lo devuelve. Pero si el superior jerárquico considera que sí era viable la concesión y la remisión y cumple con todos los requisitos, lo admite. Y ese sería este paso: admisión por el superior e inmediatamente de plano resuelve sobre el mismo por escrito. ¿Qué va a resolver? 3 cosas. O lo modifica, o lo revoca, o lo confirma. ¿Ya qué le queda por hacer? Último paso: comunicarle esa decisión al inferior para que éste cumpla con lo que su superior ha manifestado. Eso sería entonces el trámite de recurso de apelación sobre un auto apelable, repito, de los que indica el artículo 321 del Código General del Proceso. Ahora, distinto es el trámite de la apelación de una sentencia. Si bien la finalidad es la misma, es decir, que el superior modifique o revoque la decisión del inferior, el trámite es un poco distinto. No mucho, pero un poco distinto. Lo primero, y es igual, es la interposición. Recuerde que si el juez emite sentencia de primera instancia dentro de una audiencia, entonces inmediatamente, el afectado tendrá que interponer recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. Ahora, si la sentencia de primera instancia, excepcionalmente, se emite por fuera de audiencia, entonces el afectado tendrá un plazo para interponer el recurso de 3 días siguientes a la notificación de la sentencia.
aquí digo auto, pero me equivoqué, sentencia, a impugnar. Todos estos que llegan aquí auto, ofrezco disculpas, es sentencia, que trata de sentencias. Entonces, interpuesto recurso, el que interpone, el apelante, tiene una obligación y es precisar de manera breve los reparos que contra esa sentencia tiene. Recordemos que si la sentencia se emite dentro de audiencia, entonces, ¿qué pasa? Se interpone recurso en la sentencia, en la audiencia, perdón, de manera verbal. Pero se puede sustentar o ahí mismo en la audiencia o dentro de los 3 días siguientes a la sentencia, a la notificación de la sentencia. Entonces me explico. El juez en proceso de primera instancia emite sentencia y lo emite dentro de audiencia. El perjudicado entonces interpone de una vez recurso de apelación. E inmediatamente podrá precisar de manera breve los reparos o tiene 3 días hábiles después siguientes para sustentar, es decir, no para sustentar, no para explicar brevemente los reparos. Eso sería. Ahora, si supongamos que el juez emite sentencia por fuera de audiencia, la notifican por estados y a partir del día siguiente vienen a contar los 3 días hábiles que tiene el perjudicado para interponer el recurso de apelación e inmediatamente explicar, precisar de manera breve los reparos. Una vez esto acontezca, es decir, pasados los 3 días, el juez de primera instancia tiene que remitir el caso al superior. Ahí está el tercer punto. Remisión al superior. Y el superior, insisto, vuelve a hacer un análisis formal de recurso. Si considera que no debe haber sido remitido, es decir, no se debe haber sido concedido ni remitido, el superior lo va a inadmitir y lo va a devolver. Pero si el superior considera que la concesión de recursos sí era viable y la remisión a él sí era viable, entonces lo va a admitir. Ese auto que admite recurso lo notifica por estados e inmediatamente le va a dar un traslado a las partes para lo siguiente. Primero, para que las partes pidan la práctica de ciertos medios probatorios dentro de ese término de traslado que sería de 3 días. ¿Qué medios probatorios se pueden practicar en segunda instancia? Pues aquellos que no se pudieron practicar en la primera instancia del proceso por hechos que no son imputables a la parte. Y obviamente también dentro de ese término del traslado, la contraparte tendrá toda la posibilidad de oponerse frente al auto que admite recurso. Y obviamente dentro de esa oposición también habrá oposición a la fundamentación expuesta por el apelante. Una vez vencido ese plazo de 3 días, luego de admitido el recurso por el superior está llamado a emitir un auto que fije fecha y hora para la audiencia de segunda instancia. Y abierta la audiencia de segunda instancia, el juez lo primero que hace es darle la palabra al apelante para que sustente ya suficientemente su recurso. Le da traslado a la contraparte también para que ahí verbalmente e inmediatamente se pronuncie ya de fondo sobre él. Practica los medios probatorios que ella puede practicar. Y por último emite entonces sentencia de segunda instancia. Y la sentencia puede tener estos
tres vicisitudes. Primero, modificar la sentencia de primera instancia. Segundo, revocar la sentencia de primera instancia. O tercero, confirmarla. Y ya eso se lo comunicará al inferior, le remitirá todo el expediente que tenía para que éste obedezca y emitirá un auto de obedecimiento al superior, procediendo conforme el superior haya determinado. Y básicamente entonces ese es el trámite de recurso de apelación contra sentencias de primera instancia. Y con esto ya queda analizado el capítulo de los recurso ordinario, de apelación.